La opinión de Aquiles Córdoba Morán en Antorcha TV. Amigas y amigos que nos hacen el favor de vernos cada semana, compañeros antorchistas de todo el país. Hoy quiero tratar con ustedes un tema desagradable, un tema poco amable, pero a mi juicio muy importante, cuando menos para mí, para el movimiento antorchista. La semana pasada, por la vía de los medios, nos enteramos de que el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, el licenciado Santiago Nieto Castillo, había declarado que, por disposición suya, habían sido canceladas 10 cuentas de dirigentes antorchistas, por razón de que se trata de una organización, así dice la nota más o menos, que ha recibido dinero en efectivo de manera ilegal, de manera ilegítima. No hay, y no he escuchado después de esa declaración, ninguna prueba, ningún argumento adicional. Eso es lo que nosotros sabemos. Para nosotros fue una sorpresa, y voy a decir por qué fue una sorpresa. A fines de abril, el propio Santiago Nieto, en alguna reunión virtual con gente, con pares suyos de todo el país, y también a los medios directamente, declaró que la Unidad de Inteligencia Financiera había presentado una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República, acusando a Antorcha Campesina de los delitos de corrupción y de lavado de dinero. Se supone que esto implicaría que a partir de ese momento las investigaciones, la comprobación de las acusaciones correrían a cargo de la Fiscalía General de la República. En esa declaración de Santiago Nieto ya había incongruencias que yo quiero señalar porque tienen que ver con la sorpresa y con lo que está sucediendo ahora. Dijo Santiago Nieto en esas declaraciones que desde principios del 2019, por instrucciones del presidente de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, en conjunto con el Sistema de Administración Tributaria, el SAT, también de Hacienda, y con la Comisión Reguladora de Energía, habían comenzado a investigar las gasolineras de todo el país, dentro de las cuales estaban 40 gasolineras del movimiento antorchista, para checar si entre esas gasolineras, cuáles estaban siendo distribuidores de combustible robado, famoso huachicol. Se estaba investigando el huachicol en todas las gasolineras del país, incluidas las de Antorcha. Y añadía Santiago Nieto que de esa investigación que ellos habían hecho, habían resultado irregularidades de funcionamiento en las gasolineras del movimiento antorchista. La única irregularidad, repito, la única irregularidad que precisó es que dice que al registrar, digamos, los resultados financieros de algunas gasolineras de Antorcha, las utilidades que se reportaban no se correspondían con el volumen de combustible que habían vendido esas gasolineras. Y que por lo tanto se configuraba de alguna manera la sospecha, o se comprobaba la sospecha de que estaban vendiendo combustible robado, que estaban vendiendo huachicol. Pero a continuación dice que la acusación, la denuncia ante la Fiscalía General de la República era por corrupción y por lavado de dinero. O sea, aquí está una primera incongruencia. Se nos investiga por huachicol. Lo detalla el señor Santiago Nieto. Por huachicol, pero al final no se nos acusa por huachicol, sino se nos acusa de corrupción y de lavado de dinero. También dijo Santiago Nieto en esa ocasión que se habían localizado
cuentas de dirigentes antorchistas con cientos de millones de pesos que desde luego no se justificaban. Por esa vía, claro, sí se puede configurar el delito de lavado de dinero. Nosotros contestamos, y ahora lo quiero reiterar, que eso era una afirmación absolutamente falsa, gratuita, que no había manera, y ahora lo repito de nuevo, de probar que ningún líder antorchista manejara cientos de millones de pesos en su cuenta personal. Algún medio me mencionó a mí, a su servidor, como uno de los que tenían cuentas por cientos de millones de pesos. Y yo contesté, y ahora repito, eso es falso. Yo no solamente no tengo cientos de millones de pesos, jamás he tenido una cuenta en un banco de ningún tipo y por ninguna cantidad. Era imposible y sigue siendo imposible que a mí me encuentren una cuenta y menos con el dinero en esas cantidades. Entonces, la denuncia que se presentó no parecía muy consistente. Parecía, y así lo dijimos nosotros, un clarísimo acto de persecución política. Porque, repito, se nos acusa, se nos investiga por huachicol y se nos termina acusando de otra cosa. El titular de la Unidad de Investigación Financiera asegura que han sido detectadas cuentas con cientos de millones de pesos, pero nunca aparecieron esas cuentas hasta el día de hoy. Y se supone que, repito, que a partir de ese momento tenía que empezar las investigaciones la Fiscalía General de la República. Ahora nos enteramos de que, porque él lo declara así, que él ordena la congelación de las cuentas de 10 líderes antorchistas en colaboración con la Fiscalía del Estado de Puebla y la Fiscalía del Estado de México. No menciona para nada a la Fiscalía General de la República, de donde es lógico deducir, como yo lo hago, que esa congelación de cuentas no es producto de la denuncia previamente presentada ante la Fiscalía, como debería ser. Y entonces, ¿en qué se funda esta congelación de las cuentas? Tengo entendido que Santiago Nieto no está autorizado. La Unidad de Inteligencia Financiera no está legalmente capacitado para ordenar por sí y ante sí la congelación de las cuentas de quien sea, de cualquier ciudadano, porque eso es, de alguna manera ya, una primera sanción, un castigo, diría yo, que tiene que derivarse de, cuando menos, sospechas fundadas de delitos que ameritan la cancelación de la cuenta. Pero tampoco se nos dice, en esta noticia que da Santiago Nieto, tampoco se dice, no se informa a la opinión pública por qué causas de congelar las cuentas, salvo la que ya dije, que porque Antorcha es una organización que ha recibido dinero en efectivo de manera ilegal. Eso es lo que dice él. Pero eso implica probar, demostrar que eso está de alguna manera documentado, y hasta ahorita no conozco. Ayer, si no me equivoco, le preguntaron al presidente de la República, López Obrador, qué pasaba, si era verdad que se estaba investigando a Antorcha, y el presidente respondió que sí, que se está investigando al movimiento antorchista, y que le iba a pedir a Santiago Nieto que en todo lo que lo permitiera la secrecía de la investigación que exige la ley, hablara, le informara a los medios en qué funda, en qué se basa la congelación de las cuentas de Antorcha. El presidente dice, como una novedad, vean ustedes, sí, hay una investigación, pero repito, esto no es una novedad. Esta investigación viene, según declaración de Santiago Nieto, desde 2019. Y esa investigación ya culminó por parte de la UIF y ya presentó la denuncia ante la Fiscalía. Entonces, ¿qué es esta nueva investigación?
uno pudiera pensar que se trata de otra gente o de nuevos delitos. Pero lo que dice, por ejemplo, La Jornada, el periódico La Jornada, que todos sabemos de su cercanía con el gobierno de López Obrador, y por lo tanto seguramente con Santiago Nieto, lo que dice es que el fondo, la base de la cancelación de nuestras cuentas es corrupción y lavado de dinero. O sea, lo mismo que se denunció ante la Fiscalía General. No se están investigando delitos nuevos. Y entonces, ¿por qué regresa, por decir así, la investigación otra vez a manos de Santiago Nieto, si Santiago Nieto ya concluyó su investigación y ya la entregó a la Fiscalía? ¿Y por qué cuando Santiago Nieto declara que se han congelado las cuentas de Antorcha, no menciona a la Fiscalía General, sino menciona a la Fiscalía de Puebla y a la Fiscalía del Estado de México y dice que en colaboración con ellas? ¿Qué significa esto? ¿Qué es esa colaboración? El mismo diario La Jornada dice que no podía dar el monto de las cuentas congeladas porque los bancos necesitan 4 días hábiles para poder entregar esa información. Pero Santiago Nieto, cuando nos denunció ante la Fiscalía, dijo que había cuentas de cientos de millones de pesos. ¿Y entonces en qué quedamos por fin? Se supone que él ya investigó las cuentas, incluso que las valoró en cientos de millones de pesos. Y ahora resulta que no puede dar el monto de las cancelaciones porque los bancos no le han entregado la información. En alguna declaración de las mañaneras del presidente, el propio López Obrador dijo que en efecto había un funcionamiento irregular de Antorcha Campesina, del movimiento antorchista, en los negocios que manejaba la organización. Y que era una organización, por decirlo así, que se venía beneficiando de recursos públicos que recibía ilegítimamente y que no se refería solo al sexenio pasado. Incluso tuvo la precaución de decir, yo no estoy defendiendo el sexenio pasado, estoy señalando el hecho de que esto no empezó en el sexenio pasado, esto viene de tiempo atrás. Y tiene razón el presidente, en efecto, los negocios de Antorcha no surgieron en el sexenio pasado. No se pueden atribuir a dádivas o a dinero por debajo de la mesa, a ríos, como dijo, ríos de dinero, como dijo algún reportero de Proceso, que nos haya dado el gobierno de Enrique Peña Nieto, que tampoco han podido probar por ningún lado. Antorcha comenzó a construir su base financiera desde hace más de 40 años. Y el crecimiento de los negocios de Antorcha ha sido un crecimiento perfectamente lógico a lo largo del tiempo. Ha sido un crecimiento paulatino. Hemos ido construyendo con mucho sacrificio y con la cooperación de todos los antorchistas del país que tienen manera de cooperar con nosotros o de trabajar con nosotros en el terreno financiero, todos poniendo nuestro grano de arena para levantar las finanzas del movimiento antorchista. El movimiento antorchista comenzó su trabajo financiero desde hace más de 40 años, porque al empezar a desarrollar su lucha popular en favor de los desprotegidos, tuvo de inmediato clara conciencia de que esto no lo podría hacer con independencia, con libertad y con una tenacidad como lo demanda la naturaleza de nuestros objetivos a lo largo del tiempo, si no teníamos una base financiera propia que nos diera, que nos garantizara esas posibilidades. Independencia, libertad, recursos para una lucha prolongada a lo largo del tiempo. Nosotros en ese sentido no tenemos nada que esconder, no tenemos nada de qué avergonzarnos. No hay manera de comprobar que Antorcha ha tenido un boom, como luego se dice ahora, un crecimiento súbito de sus negocios en tal o cual sexenio. El propio presidente así lo reconoció, que pudiera servir de base para apuntalar lavado de dinero. Le aclaro a Santiago Nieto, al mismo presidente de la República y a la opinión que me está oyendo, que
los negocios de Antorcha Campesina están controlados por un equipo financiero que conoce el oficio, que ha cumplido con todos los requisitos para obtener los permisos respectivos de los negocios. Trátese de gasolineras, de restaurantes, de hoteles. No hemos hecho jamás ninguna manifestación ni ninguna presión para que se nos otorguen estos permisos. Hemos llenado los requisitos, la normatividad que nos plantean las instituciones respectivas, y los permisos de los negocios de Antorcha son absolutamente legales, y esto obra en los expedientes de las instancias respectivas. Y el funcionamiento está controlado por este gabinete de financieros que ha venido respondiendo a todos los requerimientos que le ha hecho la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT y la Comisión Reguladora de Energía. No son palabras, no son simples dimes y diretes, como luego suelen decir los medios. Antorcha ha entregado documentos fehacientes sobre el funcionamiento, primero, sobre la legitimidad, la regularidad de la apertura de sus negocios, sobre el funcionamiento de sus negocios y sobre los resultados financieros que han venido obteniendo. El crecimiento de los negocios de Antorcha se explica por sí mismo y además habla claramente de dos cosas. Primero, de la honradez de los líderes antorchistas para manejar los recursos colectivos de todo el antorchismo nacional. Si nosotros nos hubiéramos enriquecido, si tuviéramos los líderes cuentas con cientos de millones de pesos, esos negocios hace tiempo que estarían quebrados, como pasa con muchísima gente y con muchas cooperativas y demás organismos sociales que se dedican a esto. Hemos respetado escrupulosamente la independencia de las finanzas de Antorcha. Y esto se demuestra por el hecho de que las ganancias legítimas de esos negocios se han podido venir reinvirtiendo a lo largo del tiempo y explican sin ningún truco, sin necesidad de mentir ni de exagerar, explican el crecimiento paulatino de los negocios. El hecho de que tengamos más de 40 años construyendo un soporte financiero para nuestra lucha no nos hace delincuentes, señoras y señores. Nos vuelve un ejemplo, ya que al presidente le gusta mucho hablar de ejemplaridad de su política, a nosotros nos hace un ejemplo mundial como organización popular. Y probablemente de allí resulte que para muchos es increíble que lo hayamos hecho con nuestros propios recursos, con nuestro propio trabajo y con nuestro propio esfuerzo. Pero ese es el hecho y lo hemos venido comprobando a lo largo del tiempo ante las instancias que nos han requerido información precisa sobre esto. Somos un ejemplo y para mí un orgullo nacional, porque somos la única organización en México que no vive ni del padrinazgo de políticos, ni del subsidio a los partidos políticos, no tenemos registro como partido, ni de dinero bajo la mesa, sino que lo hemos ido construyendo con el trabajo de los antorchistas. Esta es la situación y por lo tanto, decía yo, es claro, así se explica mi sorpresa de que, en primer lugar, no aparezca aquí la Fiscalía General de la República. Santiago Nieto no la ha mencionado para nada, nadie la ha mencionado. Siento que la lógica jurídica, el derecho bien entendido, exigiría que se hubiera dicho, yo cancelo las cuentas por petición de la Fiscalía General de la República, ante la cual yo presenté denuncia oportuna. Y ha encontrado que mi denuncia es fundada y me ordena cancelar las cuentas. Pero eso no fue lo que dijo Santiago Nieto. Dijo que las había ordenado en colaboración con la Fiscalía de Puebla y con la Fiscalía del Estado de México. Dice además que son líderes de Antorcha a quienes se les canceló la cuenta. Y yo aclaro, no son líderes de Antorcha. Sí hay algunos, pero no todos. Lo que se cancelaron fueron cuentas de negocios de Antorcha Campesina. Eso es lo que se
canceló. Yo no tengo ningún negocio a mi nombre. Yo no tengo ninguna propiedad a mi nombre. Una nota bastante equilibrada, por cierto, de Aristegui Noticias, del portal Aristegui Noticias, una nota equilibrada, repito, me menciona literalmente, subrayado con negritas, que soy una de las cuentas que fueron canceladas. Aclaro, no es cierto. A mí no me cancelaron ninguna cuenta porque yo no tengo cuentas. No tengo ninguna cuenta, a mí no me pueden cancelar cuentas. Me podrán acusar de otras cosas, porque cuando se vive bajo una dictadura, bajo el voluntarismo de una sola autoridad, pues la indefensión jurídica del pueblo es muy grande. Pero aclaro, yo no tengo nada. No tengo cuentas y por eso aclaro, a mí no me han cancelado cuentas. Le cancelaron su cuenta al diputado Brasil Acosta Peña y él ya ha salido a los medios a declarar lo que a su interés convenga. Pero yo estaba señalando que también eso es una falsedad. Se quiere dar la impresión, mediante la imprecisión de la nota, de que son los líderes antorchistas que tienen dinero no se sabe de dónde, y por eso yo aclaro, no es así. A todos los que se les cancelaron la cuenta, se trata de cuentas que registran las entradas y salidas, el funcionamiento financiero de negocios del movimiento antorchista, negocios cuya legitimidad, negocios cuya legalidad y cuya regularidad ante las instancias respectivas, incluido el SAT, incluida la Comisión Reguladora de Energía, están perfectamente acreditados. Así es que no hay tampoco allí por qué cancelar las cuentas, sino porque se trata de una persecución política en contra del movimiento antorchista. En la primera denuncia de Santiago Nieto había inconsecuencias claras, las acabo de mencionar. En esta segunda, las inconsecuencias se agudizan, las inconsistencias del planteamiento se agudizan, porque no se menciona la PGR, porque no sé qué tiene que hacer allí la Fiscalía del Estado de Puebla, ni la del Estado de México, y porque Santiago Nieto no da datos suficientes para apuntalar que esa decisión es de su legítima competencia y de que está plenamente justificada. No lo dice. Recuerdo, el presidente dijo, le voy a pedir a Santiago Nieto que en tanto lo permita la secrecía de la investigación de los elementos necesarios de juicio que justifiquen la cancelación y la investigación que se está haciendo. Ojalá que lo haga Santiago Nieto, pero yo le quiero pedir al presidente de la República y al mismo Santiago Nieto que si lo hacen, por favor, que no salgan a hacer afirmaciones, que no salgan a hacer acusaciones apoyados en el poder, en la autoridad que tienen y en el hecho de que los medios no los cuestionan como los debieran cuestionar, seguramente por miedo la mayoría y algunos por conveniencia. Eso, si lo hacen, volverá a ser refutado por nosotros, porque afirmar no es demostrar. Santiago Nieto puede salir a afirmar lo que quiera, pero tiene que probarlo. Si se le va a dar información a los medios, ahora yo les digo a los medios, exijan que les presenten pruebas y que les presenten pruebas fehacientes, porque basta que el señor levante la voz para que los medios pongan por escrito todo lo que les digan sin hacer uso de su sentido de lógica y también de su sentido de justicia. Esperamos la argumentación del licenciado Santiago Nieto. Yo quiero entonces concluir diciendo que no hay duda de que aquí no hay ningún delito que perseguir. Repito que los antorchistas no tenemos nada de qué avergonzarnos ni nada de qué atemorizarnos. Se trata de una persecución política clara. Las mismas inconsecuencias en que está cayendo la unidad de inteligencia financiera,
El hecho de que no se mencione para nada a la Fiscalía General y a la denuncia que Santiago Nieto presentó a la Fiscalía, me dicen a mí que este es un cochupo que se está armando entre la Fiscalía y el gobierno del Estado de Puebla, básicamente. Aunque el gobierno del Estado de México también debería de salir a aclarar cuál es la participación de ese gobierno en la cancelación de las cuentas del diputado Brasil Acosta. Pero estoy seguro que es una trama entre la unidad de inteligencia y el gobierno de Puebla. El hecho de que el presidente de la República acepte y aclare que sí hay una investigación, me dice a mí que el presidente autorizó esto, está informado de esto. Y ojalá que el presidente me escuchara, ojalá que escuche esto que estoy diciendo, porque él ha dicho que su doctrina moral, su credo moral es no mentir, no robar y no traicionar. Pero estas denuncias que se están haciendo en contra de Antorcha están tejidas a base de puras mentiras. Y lo están haciendo altos funcionarios de su gobierno. Entonces yo le pido al presidente de la República que aplique a sus funcionarios el código moral que nos aconseja a los mexicanos, que no mientan. Por otra parte, la ley dice que tiene que mantenerse la secrecía en las investigaciones. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué filtra la nota Santiago Nieto a los medios? Se está lesionando ya nuestro prestigio moral. Se nos está causando ya un daño moral sobre la base de una acusación que no está demostrada. Y ese daño moral, ¿quién nos lo va a resarcir? ¿Quién nos va a pagar el enlodamiento de nuestra imagen de luchadores sociales limpios que hemos venido construyendo con tanto trabajo a lo largo de tanto tiempo? No lo sé. Somos víctimas de una persecución política, somos víctimas de un abuso de poder clarísimo y bueno, repito, yo le pido al presidente que haga efectivo su código moral, el que le dice a cada rato a los mexicanos. Nosotros sabemos que el verdadero problema es la independencia política de Antorcha. El hecho de que Antorcha siempre haya estado manifestándose como disidente, como opositora, con argumentos, con elementos suficientes de todo tipo a la política de la Cuarta Transformación. Pero esto es un derecho legítimo, esto no es un delito. Y nosotros hemos procurado cada vez que hacemos una crítica aportar los elementos suficientes para fundamentarla. Pero se acercan las elecciones del 2021. La Cuarta Transformación ha perdido muchísimo apoyo en el electorado. La opinión pública nacional ya no está masivamente en favor de la Cuarta Transformación y del partido que nos gobierna como lo estuvo en el 2018. Y si en el caso del presidente se dice que su popularidad no ha caído, pues digamos de manera pronunciada, pero sí ha caído, lo que sí es cierto también es que su partido y muchos de los gobernantes de Morena, como el de Puebla, están prácticamente en el sótano de la opinión pública nacional. Esto significa que en las elecciones del 2021 hay cuando menos el riesgo muy claro de que Morena no se alce con el mismo poder, con la misma fuerza, con el mismo apoyo popular con que tomaron el poder en el 2018. Y por eso están recurriendo a este tipo de acciones. El pueblo mexicano lo tiene que entender. Lo tiene que entender porque esto, si sigue así, si las cosas siguen dándose por este camino, amigas y amigos, la verdad es que o bien nos van a tener que imponer, es decir, por miedo vamos a tener que votar por Morena y eso es una dictadura del terror, o bien vamos a tener que ir a parar a las mazmorras de la Cuarta Transformación, todos los que nos oponemos con alguna resonancia en el público a la política del presidente y de sus gobernantes.
Es necesario que recapacitemos, que despertemos todos los mexicanos. Veamos cómo se está manejando, por ejemplo, el asunto de Emilio Lozoya. Todo este asunto de la corrupción de Pemex y agronitrogenados y fertinal y demás. Veamos cómo se está manejando. Es un escándalo mundial. Es un escándalo mundial, amigas y amigos, el manoseo, el desaseo con que se está manejando la justicia en ese terreno. Y hay consenso nacional, aunque muchos tengan miedo de decirlo, de que todo esto está ocurriendo así y se está manejando así, porque no se trata realmente de combatir a la corrupción. De lo que se trata es de golpear a los opositores peligrosos del gobierno de López Obrador. Esto es una perversión grave del Estado de Derecho de los mexicanos. Y yo acabo de escribir un artículo y ahora aprovecho este medio para volver a reiterar, necesitamos unirnos todos, los que estamos siendo agraviados o amenazados gravemente en nuestros derechos, en nuestra libertad de opinión, en nuestra libertad personal, necesitamos unirnos para defendernos. El pueblo mexicano tiene que darse cuenta de lo que está pasando y tiene que tener conciencia del peligro. Yo los vuelvo a llamar a todos, a que nos unamos y a que nos defendamos con las armas que la ley nos permite. Escucho a algunos de los agraviados por Emilio Lozoya que salen a decir que ellos van a dar la pelea en los tribunales. No está mal, también nosotros vamos a defendernos por la vía legal. Pero aquí aplico otra lección que yo le aprendí a López Obrador. Cuando andaba aspirando a ser candidato y alguien le dijo a López Obrador, bueno, ¿y por qué no recurre usted a los tribunales, a la justicia? No, dijo, es que cuando hay directriz política, como en este caso, cuando el asunto es político, cuando hay órdenes de hundirte, nada transita en los juzgados. Yo no voy a perder el tiempo. Yo les llamo a los que tienen armas para defenderse legalmente, a que lo hagan, pero aunque no nos confiemos en eso. Porque si hay órdenes políticas del sistema de hundirlos a ellos y a nosotros, no van a transitar las cosas si nosotros no ponemos detrás de nuestro derecho la fuerza organizada de las masas populares. Creo que debiéramos todos perderle el miedo a la convocatoria popular. Creo que todos debiéramos sentir que es el momento de unir al pueblo de México para preservar el Estado de Derecho que nos hemos dado entre todos durante muchos años. Repito y termino, el movimiento antorchista está siendo objeto de una persecución política. Nada de lo que se está manejando en contra de nosotros tiene sustento. Nada se ha probado ni se puede probar como no sea con manipulación del derecho, como no sea inventando pruebas, que tampoco es muy difícil que lo hagan los que tienen el poder. Pero nosotros queremos dejar claro que la culpa verdadera de Antorcha es que es un grupo, es una organización popular con proyecto propio, con proyecto de país propio, con concepción de la política nacional propia, que está trabajando en el seno del pueblo y con el pueblo para unirlo, para organizarlo y algún día, soñando un poco, llegar a influir en la política nacional para que las cosas tomen otro rumbo. Ese es nuestro delito, pero ese es un derecho que nosotros tenemos que defender. Compañeros antorchistas, amigos que nos escuchan, es necesario que ustedes se conviertan en propagandistas de esto que les voy a decir. Se está atacando, se está poniendo en riesgo el patrimonio de ustedes. Porque debo aclarar que todo lo que Antorcha hace financieramente no ha sido nunca para beneficio de los líderes, como ya lo dije. Entonces, ¿en qué se emplea? Se emplea en financiar nuestra presencia en los medios, para financiar nuestras marchas y mítines cuando han sido necesarias, para financiar la salud de los compañeros más débiles económicamente. Hay pruebas múltiples de esto. Para educar a los hijos de los antorchistas
que necesitan del apoyo de la organización para llevar adelante el trabajo deportivo y el trabajo cultural que México entero conoce que realiza el movimiento antorchista. Para eso allá se van los recursos. Para eso estamos trabajando, sudando la camiseta para tener recursos con que sacar adelante el trabajo de nuestra organización. Lo que Antorcha ha venido haciendo no es de los líderes de Antorcha, es del antorchismo nacional. Y si me permiten un poco de lirismo, es propiedad del pueblo pobre de México, que con su colecta, que tienen generosidad de darnos cuando salimos a votear, han venido construyendo lo que Antorcha tiene. Es necesario entonces que el pueblo lo sepa, o que lo recuerde, y que se disponga a defender su patrimonio. Lo que Antorcha tiene es patrimonio del pueblo, es patrimonio de los antorchistas, y lo que se está queriendo hacer es conculcarle ese patrimonio al pueblo de México, y lo tenemos que defender como pueblo, como organización. Quiero terminar este mensaje agradeciendo al Partido Revolucionario Institucional su apoyo fraternal y claro en este caso. Es importante, para mí es muy importante, claro, que la bancada priista de la Cámara de Diputados, es decir, la fracción priista en el Congreso de la Unión, haya firmado un documento exigiendo que se nos respeten nuestros derechos y que las acusaciones que se nos están haciendo se prueben, se fundamenten, respetando nuestras garantías y respetando el derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso. Es importante que el presidente del partido, el licenciado Alejandro Moreno, haya también publicado en su cuenta de Twitter un apoyo en este sentido al movimiento antorchista. También es importante que lo haya hecho la fracción poblana en el Congreso del Estado de Puebla. Todo esto yo lo agradezco, es importante, es algo que a nosotros nos alienta y además lo considero significativo porque es la primera vez que el PRI toma una posición de este tipo frente a una organización filial del partido. Yo lo tomo como una prueba de que el PRI sabe que Antorcha no es un grupo de delincuentes. Sabe que Antorcha no es un grupo de huachicoleros ni de lavadores de dinero. Es decir, lo tomo como una prueba de confianza en la sinceridad, en la honradez y en la verticalidad del movimiento antorchista. Y esto, aunque jurídicamente no tenga ningún efecto, aunque muchos digan que es un apoyo tibio del PRI, yo lo valoro muchísimo y desde aquí se lo quiero agradecer. Le quiero agradecer en particular al presidente del partido, a la licenciada Dulce María Sauri, al doctor Enrique Ochoa Reza, al licenciado René Juárez Cisneros, por este esfuerzo solidario que yo verdaderamente valoro mucho, repito, porque lo considero una manifestación de confianza acerca de la limpieza y de la verticalidad del antorchismo nacional. Muchas gracias, señores diputados. Gracias, señor presidente del partido. Muchas gracias.